importante lo que está pasando en estos momentos en los albergues para adultos mayores. Hay muchas casas de reposo aquí en Lima, en donde también en el interior del país, en donde a veces pues es la mejor decisión para la familia que los adultos mayores sean acogidos en estos lugares. Sin embargo, no sabemos mucho, Renato, de lo que está sucediendo en estos lugares, teniendo en cuenta las experiencias, por ejemplo, en España, de lo que ha sucedido con los ancianos en España. Mira, yo estaba leyendo información al respecto y es tremendo, es de verdad imperdonable. Más de 15.000 fallecidos en las residencias de ancianos en España. Ese es un poco el saldo al día de hoy. Y esto por falta de test, ¿no? Una falta generalizada de test de despistaje, pero también porque las propias casas que acogen a las personas de la tercera edad no cuentan con el material adecuado para una emergencia de este tipo, ¿no? Están implementadas con insumos básicos, pero es muy improbable encontrar un respirador en una casa de ancianos. Y en Buenos Aires, en Argentina en general, hay una preocupación creciente porque hoy o ayer, ¿no?, se han detectado 35 adultos mayores contagiados en un geriátrico en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Antes también se habían detectado casos en otro, así que ya hay una preocupación que por lo visto también empieza aquí en nuestro país. Así es, de hecho, y antes de iniciar la entrevista, Diana Falcón nos informaba más temprano el caso de una casa de reposo en San Borja, donde supuestamente había fallecido un adulto mayor, pero esto no se lo habían comunicado al resto de familiares de los otros ancianos. Supuestamente había fallecido por COVID-19, simplemente les dijeron, llévenselos a sus casas. Exacto, estaban pidiendo, ¿no?, que se los lleven a sus casas. No sabemos si es un protocolo aceptable ese, por cierto. Vamos a conversar con la viceministra de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer, Cecilia Aldave, a quien le agradecemos por estar con nosotros. ¿Cómo está, viceministra? Gracias por estar aquí en RPP. Muchas gracias a ustedes dos, Mabel y Renato. Acá desde el Ministerio compartimos totalmente la preocupación y justamente con lo que tú señalabas de lo que ocurrió tanto en España, en Italia, como en Estados Unidos, desde antes de que se declarase la emergencia sanitaria acá en el Perú, de manera proactiva, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implementó una serie de acciones de cuidado de las personas adultas mayores, que están institucionalizadas, es decir, que están en centros de atención residencial, tanto públicos como privados. Ahora, viceministra, si me permiten ese punto, ¿hay un mapeo de cuántos de estos centros hay en el país? Los formales, me imagino, ¿no? ¿Se sabe cuántos son, dónde están ubicados, a cuánta población acogen? Sí, tenemos nosotros toda esa información y por eso mismo nosotros hemos estado haciendo un monitoreo de manera responsable a todos estos centros de atención residencial. En primer lugar, la primera medida que nosotros hemos dado es ordenar el aislamiento absoluto de los albergues, tanto públicos como privados. Es decir, que nadie, ni los propios familiares de los adultos, puedan visitar o tener algún tipo de contacto con ellos, porque toda la evidencia nos demuestra que la mejor medida de prevención es justamente tratar de que ningún agente externo que pueda estar contagiado y que no presente signos, que sea asintomático, tenga contacto con estas personas adultas mayores. Por lo tanto, lo que nosotros dispusimos desde un primer momento, alineados a toda la normativa que da el Ministerio de Salud, ha sido prohibir las visitas que pudiesen realizarse a la entidad, que no se ajustaran justamente a estas medidas dictadas por el gobierno. En ese sentido, el único personal autorizado para visitar estos centros son justamente el personal de salud del MINSA. Esa medida la dimos desde un inicio y además en todos los centros de atención que nosotros tenemos registrados, tanto públicos como privados. Es así que hemos hecho en el caso nada más de los privados 250 mecanismos de acompañamiento y de monitoreo a estos centros de atención. Fíjate que la principal estrategia de prevención es las no visitas. Por lo tanto, las acciones de ese monitoreo no las podíamos hacer irresponsablemente nosotros visitando estos centros. Teníamos que buscar medidas
creativas como para acompañar a estos centros. Por eso planteamos estas visitas, estas supervisiones a nivel remoto. ¿Qué significa? Llamadas telefónicas, videos, pero estas acciones han sido diarias, Mabel y Renato. Hasta la fecha, todas ellas con fichas de acompañamiento, hemos realizado un total de 3.000 acciones de supervisión hasta el cierre del día de hoy. Es decir, diariamente estamos haciendo el monitoreo. Viceministra, ¿y están monitoreando a los centros que están acreditados y también a los que no están acreditados? Aquellos que están acreditados son 92, pero de ellos sabemos que existen muchos más que los tenemos registrados, un total de privados 250. A ellos les estamos haciendo este monitoreo. Lo que sí es cierto es que hay muchos centros que son clandestinos, que funcionan muchas veces sin ninguna autorización, que no hay ninguna autoridad que haga el reporte de ellos. Es más, algunos pueden funcionar con el permiso municipal, que es el primero que da la autorización o la licencia de funcionamiento para los mismos. Por eso hemos planteado desde hacía ya mucho tiempo, y ahora con la emergencia con mayor razón, y es una de las medidas que estamos planteando en el decreto legislativo que estamos proponiendo desde el Ejecutivo, que los gobiernos locales nos alerten. Pero no solo eso, sino que a través de un mecanismo que se ha dado de trabajo a través de el MIDIS, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer, que es un mecanismo muy novedoso que se le denomina la red de soporte de la persona adulta mayor en situación de riesgo, que justamente trata de hacerle acompañamiento a estas personas adultas mayores, pero también a las personas con discapacidad severa para enfrentar el COVID. Lo que se plantea es que haya una red de soporte a nivel local. Lo que se ha planteado es que esta red de soporte pueda alertar. Por ejemplo, visita a un hogar, encuentra más de 3 adultos mayores, 5 adultos mayores, eso significa, y que no está registrado en nuestro sistema, significa que ese es un centro o un albergue irregular, que nadie lo ha identificado, ni siquiera ellos se han tomado el trabajo de decir existo. Y en ese caso, uno de los problemas que nosotros estamos identificando y como estrategia hemos visto, y está en una normativa específica y estamos implementando en alianza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer. A ver, viceministra, en ese caso, en el caso en que por necesidad o desconocimiento la familia decidió que el abuelito se albergue en un centro que es irregular. Entonces, ¿qué pasa si yo, familia preocupada en este momento, es una buena opción sacarlo de ese lugar si es que no me garantiza que va a tener los cuidados necesarios? ¿Es mejor llevarlo a casa? Primero yo les diría que nos alerten a nosotros, que nos alerten, y eso es lo que nosotros estamos viendo en la supervisión. Estamos haciendo el monitoreo de todos los que sabemos que existen, pero los que no existen necesitamos el trabajo colaborativo de todas las entidades públicas, privadas y también de la sociedad civil y de las propias familias. Las familias tendrían que alertarnos, aquí tengo este centro, e inmediatamente se activa todo el mecanismo de protección. Fíjate que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud muy fuerte para atender a estos casos. Hay algún caso que se identifica inmediatamente, el Ministerio de Salud, es así como estamos trabajando con la DIRIS y Lima Centro, para que tengan prioridad las personas adultas mayores. Hemos visto en todas las partes del mundo que los centros justamente de atención residencial son los más golpeados en relación a este problema del COVID-19. Viceministra, ¿se ha tomado en cuenta la información que maneja la Defensoría del Pueblo? Porque entendemos que se levantó información muy reciente y hasta el 6 de abril hay unos datos de verdad muy preocupantes. Por ejemplo, que en 97 de los centros que acogen adultos mayores no hay un médico permanente las 24 horas del día. ¿Se ha subsanado de alguna forma esta falla? Porque sin duda es una falla, ¿no? No debería ocurrir así. En realidad, de acuerdo a toda la normativa del Ministerio de Salud, los centros de atención residencial no son centros de salud. Lo que tienen que tener es básicamente la disposición de un médico al cual recurrir si es que hay algún problema de manera inmediata. En los centros
En los 250 que hemos monitoreado... Pero durante una emergencia donde los adultos mayores son digamos, una población más vulnerable aún, ¿tampoco? Claro que sí. Nosotros por eso estamos viendo todos los mecanismos justamente para tener el equipo médico a disposición de ellos. Inmediatamente, por ejemplo, en los casos públicos y también en los privados, se nos ha reportado y hemos tenido varias incidencias de fiebre, tos, etcétera. Inmediatamente se ha activado el sistema con el Ministerio de Salud, porque ellos son los primeros que tienen que entrar a estos centros y ver de aislar a la persona que pueda estar presentando algunos síntomas. En el caso del INAVID hemos tenido 2. Felizmente ninguno ha sido un caso de COVID, porque hemos tomado todos los mecanismos de prevención para evitar estos desenlaces fatales. Seguramente ahí tenemos todo un trabajo de el personal de salud, que son los autorizados para entrar y tienen todas las posibilidades de hacerlo. Eso es lo que te puedo decir en relación a los médicos. De los centros que nosotros tenemos, que estamos monitoreando, estamos tratando de asegurar de que haya justamente esta atención de salud de manera permanente, y si no, vemos también otros mecanismos que en los centros de atención residencial que para públicos estamos implementando, que es la telemedicina, por ejemplo. Inmediatamente hay un caso, es el caso de INAVID, estamos recurriendo con el Ministerio de Salud para ello, para que puedan recurrir. Inmediatamente presenta al menos una tos o algo, un adulto mayor, inmediatamente se activa el sistema de salud. Mira, junto con ello, antes todavía de la declaratoria de emergencia, nosotros hemos elaborado guías, manuales, pautas, y justamente es uno de los mecanismos que nosotros hemos priorizado como la mejor y lo que es más efectivo y adecuado para preservar la seguridad de los adultos mayores, es justamente ese aislamiento social. Es la única forma que nosotros vamos a poder lograr eso. E incluso en el caso de los centros públicos, lo que hemos hecho casi un mes y días, el personal que ha estado brindando atención ha estado en cuarentena junto con esos adultos mayores. Sí, viceministra, el personal que ha entrado en relevo ha pasado por la prueba rápida y el hisopado para recién en ese momento incorporarse. Sí, y tener viceministra, nos queda muy poco tiempo y la verdad quisiera que nos responda a esta interrogante, porque más temprano Diana Falcón reportaba el hecho de un paciente que había muerto en una casa de reposo en San Borja. Ahí hay 25 pacientes de la tercera edad y al parecer se ha confirmado que hay 10 personas infectadas entre pacientes y personal médico, pero hasta ahora indican que no hay mayor respuesta ni apoyo por parte del MINSA ni del Ministerio de la Mujer. ¿Usted tiene conocimiento de este caso? Por supuesto que tengo conocimiento desde antes de ayer, y ahí es que se han activado todos los mecanismos para justamente hacer esta coordinación con la DIRIS. El día de ayer y hoy día en la mañana yo he conversado con la responsable de la DIRIS Centro Lima personalmente, y eso lo puedo señalar, y ellos están haciendo todas las pruebas, si no, no se tendría los resultados que se ha tenido. De acuerdo, pero entonces, ¿qué se hace con el resto de pacientes? ¿Se quedan ahí, se van a sus casas? ¿Qué se va a hacer? Porque son pacientes que están en riesgo. Lo que hacer es lo que señala el Ministerio de Salud. Eso es lo que nos manda. Primero, aislar a las personas que presentan ya los síntomas y que tienen un diagnóstico positivo, y aislar también a las otras personas que no presentan, que han dado resultado negativo. No pueden seguir juntas, tienen que trasladarse ese personal y es en esa etapa que se encuentran, ¿no? Entonces ahí evidentemente todos los mecanismos de prevención y precaución se tienen que tomar. Primero, para salvaguardar en general la vida de las personas que pero es aceptable que el centro quiera regresar al adulto mayor a donde sus familiares. Eso es inaceptable. Y para nosotros también es inaceptable. Es eso lo que nosotros estamos señalando con mucha fuerza. De verdad, desde el ministerio estamos haciendo esfuerzos enormes, no solamente por ver estos casos, sino también aquellos que son visibles dentro de las poblaciones vulnerables. Entendemos. Viceministra, solo le pediría, por favor, y ya para concluir,
que a través del MINSA o a través del mismo Ministerio de la Mujer se puedan comunicar con los familiares de los pacientes que se encuentran en esta casa de reposo en San Borja, porque lo que nos están comunicando es que no han tenido ninguna comunicación, no saben qué hacer, no saben cuál va a ser el protocolo y están sumamente preocupados porque estos pacientes adultos mayores son dependientes, no son personas que se puedan valer por sí mismas. Así que le ruego, para tranquilidad de los familiares, que se puedan comunicar con ellos a través de ustedes o a través del MINSA. Y tras ese pedido, viceministra, le agradecemos muchísimo por estos minutos dedicados. Que no pierdan cuidado. Nosotros vamos a estar pendientes y vamos a informar y hacer el seguimiento a estos casos, como a todos los casos que se vayan a presentar. Yo les agradezco mucho, Renato, Mabel, y realmente exhorto a todas las entidades que trabajemos de la mano, como ustedes lo están haciendo, alertándonos sobre estos casos y llamándonos, diciéndonos hay estos problemas que se van presentando. Honestamente, estamos tratando... Sí. Nos quedamos con su compromiso, viceministra. Sí, muchas gracias. Muchas Fue Cecilia Aldave Ruiz, viceministra de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer. Pausa y volvemos.